40 días con Jesús. Día 18. El ciego cerca de Betsaida. Marcos 8:22 al 26. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. La confesión de Pedro. Mateo 16, 13 al 20. Marcos 8, 27 al 30. Lucas 9, 18 al 20. Viniendo Jesús y sus discípulos a la región y por las aldeas de Cesarea de Filipo. Salieron y en el camino, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dicen, la gente, que soy yo, los hombres, que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos, encargándoselos rigurosamente, que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús predice su muerte. Mateo 16, 21 al 23. Marcos 8, 31 al 33. Lucas 9, 21 al 22. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar, a enseñarles, a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre ir a Jerusalén y padecer mucho, y ser desechado de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El discipulado. Mateo 16, 24 al 27. Marcos 8, 34 al 38. Lucas 9, 23 al 26. Y llamando a la gente y a sus discípulos, decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la hallará, salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y se destruye a sí mismo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en su gloria, y en la del Padre, con los santos ángeles y de los santos ángeles. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El reino viene pronto. Mateo 16, 28, Marcos 9, 1, Lucas 9, 27. También les dijo: Pero de cierto os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean
o hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, el reino de Dios venido con poder. La transfiguración. Mateo 17, 1 al 9, Marcos 9, 2 al 10, Lucas 9, 28 al 36. Aconteció 6, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte solos a un monte alto, y subió al monte a orar. Y en tanto que oraba, se transfiguró delante de ellos, y la apariencia de su rostro se hizo otra, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos y resplandecientes como la luz, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Mientras él aún hablaba, vino una nube de luz que les hizo sombra y los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, y no temáis. Y luego, cuando cesó la voz, alzando ellos sus ojos, miraron, no vieron más a nadie consigo, sino Jesús fue hallado solo. Y descendiendo ellos del monte, Jesús les mandó que a nadie dijesen la visión que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y ellos callaron y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Elías y Juan el Bautista. Mateo 17, 10 al 13. Marcos 9, 11 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, como está escrito de él. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Sana a un niño epiléptico. Mateo 17, 14 al 18. Marcos 9, 14 al 29. Y Lucas 9, 37 al 43. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y he aquí vino a él un hombre de la multitud que se arrodilló delante de él, clamó y respondiendo dijo: Maestro, Señor, ten misericordia de mi hijo, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, que es lunático, y padece muchísimo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude con violencia, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y estropeándole, a duras penas se aparta de él, y se va secando, y lo he traído a tus discípulos, le rogué que lo echasen fuera, pero no le han podido sanar. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y se lo trajeron.
Y mientras se acercaba el muchacho, cuando el demonio vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho y le derribó, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, «¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?» Y él dijo, «Desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Jesús le dijo, «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, «Creo, ayuda mi incredulidad». Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, «Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él». Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió del muchacho, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, «Está muerto». Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, y se levantó, y éste quedó sano desde aquella hora, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, «¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?» Y les dijo, «Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno». Fe como un grano de mostaza. Mateo 17, 19 al 21. Lucas 17, 5 al 6. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, «¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?» Jesús les dijo, «Por vuestra poca fe». Dijeron los apóstoles al Señor, «Aumentanos la fe». Entonces el Señor dijo, «De cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir, diréis a este sicomoro monte, desarráigate, pásate de aquí allá y plántate en el mar, y os obedecería y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno».